Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703 y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido, en cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión. Buenas tardes, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo cuando en República Dominicana son las 2:35 p.m., una hora no habitual para nuestro programa. Bueno, yo diría que no era habitual, pero que la estamos más o menos acomodando un poquito, porque cada vez que conectamos con la otra zona del Atlántico, con Europa, en este caso con España, estamos intentando ajustar un poco la programación para que nuestros invitados no tengan que hacerse esfuerzo sobrenatural de estar a altas horas de la madrugada aquí con nosotros, y entendemos de que, bueno, vosotros estáis siempre ahí, y el que no pueda pues estar en directo, evidentemente el programa está colgado en podcast y también en redes sociales, y siempre podéis estar activos para escuchar las opiniones de los invitados que nos acompañan. Como digo, un día más aquí estamos para hablar de este fútbol dominicano que nos gusta, que nos apasiona y que sin duda alguna nos hace tilín en los corazones. Hoy vamos a tener casi bien un monográfico dedicado al futsal. Tuvimos ese premundial en Nicaragua, nuestra selección nacional, que estuvo a punto de conseguir el objetivo. Lamentablemente otra vez nos ahoguemos en la orilla. Estuvimos nadando pues con máximas esperanzas para poder conseguir el pase al Mundial de Kazajistán, pero bueno, lamentablemente circunstancias y luego también el deporte nos dejó fuera en ese partido ante Cuba, que perdíamos por 2-1. Para hablar de todo eso y mucho más, y también luego al final, en la segunda parte del programa, hablar un poquito de esa octava jornada de la LDF, como digo, hoy vamos a tener a un invitado de lujo, Fernando Ballesteros, el director técnico de nuestra selección nacional absoluta de futsal. Con él, nada, en breves instantes vamos a quitar nuestra sintonía de fondo, nos vamos a quedar más tranquilitos y más relajados. Y ahora sí, ahora saludamos al profe Fernando Ballester. Muy buenas tardes, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, Xavier. Pues muy bien. Aquí con ganas de contar cómo fue todo, y nada, aquí estamos para servir. Bueno, Fernando, al fin se cumplió el sueño de estar en el premundial de Nicaragua con una actuación sobresaliente, ¿no? Porque, en otras ocasiones habíamos tenido la oportunidad, ¿no?, de estar muy cerquita de poder clasificar. Pero
por circunstancias o no se había dado una muy buena imagen, como lo hicisteis en esta ocasión, de nuestra selección nacional. Entiendo que, bueno, no se consiguió el objetivo de la clasificación, pero sí de que engancharais a todo el mundo, a todo el país, con esa ilusión por la buena imagen, por el buen juego mostrado, y eso es un triunfo, ¿no? Anexo que también es importante, ¿no? Por supuesto, y me alegro que digas eso porque realmente yo he estado desconectado totalmente de las redes sociales. De hecho, le dejé a mi mujer, a mi pareja, que las llevara a ella para poder concentrarme al 100% en lo que era el campeonato y el trabajo que teníamos que realizar ahí en Nicaragua. Y todavía estoy como recuperando información de entonces, ¿no? Para saber exactamente qué era lo que iba pasando y qué iba diciéndose en redes sociales sobre todo. Y esos comentarios, pues bueno, que tú también lo expreses así, pues me deja un poco más claro la imagen que dimos, ¿no? La verdad es que fue un camino tedioso, ¿no? Un camino complicado, complejo, donde eso también lo ha reconocido el fanático y el seguidor de República Dominicana, ¿no? Y eso os lo ha agradecido enormemente, ¿no? En el cual vosotros dispusisteis del máximo esfuerzo para poder representar a la selección nacional. La Federación Dominicana de Fútbol os dio la espalda y tuvisteis que, bueno, hacer las mil y una maravillas para llegar en un momento oportuno, en un momento bueno, de forma y de juego. Y eso también ha habido un reconocimiento general hacia ese esfuerzo de los atletas que han estado a tus órdenes. Hemos visto como los muchachos también a través de las redes sociales han demostrado, ¿no?, ese malestar que pudieron padecer o tuvieron que padecer, y también ese agradecimiento del fanático, ¿no? Sí, bueno, ¿qué vamos a contar, no? Anteriormente, ya cuando tuve el placer de estar aquí contigo, ya conté todo lo que estábamos pasando y habíamos pasado. Pero bueno, en el momento que ya llega la competición, por eso que te has esforzado durante, en mi caso, con los chicos durante 2 años, el único objetivo era para conseguir llegar lo mejor posible a este campeonato de la CONCACAF. Y cuando llega, pues tienes que limpiarte de todas las cosas negativas, vaciarte absolutamente todo lo negativo y empezar a solamente sumar y sumar cosas positivas. Y este fue uno de los esfuerzos bueno, que hicimos, aparte de todos los esfuerzos que ya conocéis, pues este fue otro de los esfuerzos que hicimos nada más llegar a Nicaragua, el tirar todas esas mierdas a la basura y empezar a ser única y exclusivamente positivos hasta el final del campeonato, ¿no? Y creo que eso nos ayudó mucho a poder estar centrados en lo que era el objetivo, que era intentar, más que conseguir, que yo me imagino que eso es una expectativa, más que conseguir la clasificación para el Mundial, no queríamos llenarnos de expectativas, y lo que sí que queríamos era concentrarnos en el día a día y en cada partido poder estar centrados en las cosas que sí que podíamos controlar nosotros, ¿no? No en las incontrolables como puede ser un resultado, ¿no? Entonces, el esfuerzo, el compromiso, la predisposición de cada uno de nosotros fue máxima, y eso creo que fue lo que hizo que pudiéramos avanzar e incluso progresar día tras día, partido tras partido, y cada vez demostrar una conexión mejor en cada uno de los partidos, ¿no?, entre nosotros. Sí, porque era para un evento de este nivel es importantísimo el grado de concentración, ¿no? Porque al fin y al postre es el que te lleva a conseguirlo, el objetivo, y encaminarte en el éxito, ¿no? Si no, es que es muy complicado. Si empiezas bueno, autoflagelarte y pensar todo lo malo que te ha llevado o que has tenido que pasar para llegar ahí y tal, son situaciones altamente complejas y complicadas y que sin duda pues desmembran al grupo, ¿no?
Sí, sí. Si alguna de esas cosas te puede dar y la puedes convertir en algo que te va a dar energía positiva, perfecto. Pero si no es así, es mejor retirarla, dejarla atrás y poder centrarte en el día a día, en el presente. Y bueno, y eso es lo que hicimos, intentar estar concentrados. Hay una cosa que hablábamos durante la concentración de Nicaragua, que era el respeto al juego, ¿no? Ujú. Al final hay que respetar cada uno el deporte que hace y es el juego el que al final te dice el resultado final, ¿no? Al final los jugadores no podemos decidir, los entrenadores tampoco podemos decidir cómo va a quedar un partido, pero sí que podemos decidir el concentrarnos, el dar el máximo hacia ese juego en cada momento, en cada situación y bueno, intentamos siempre estar como viviendo ese momento con todos los sentidos concentrados en él, ¿no? Y bueno, como te digo, creo que esto fue lo que nos ayudó a progresar dando pasos de gigante de un día al otro, teniendo menos de 24 horas de recuperación entre algunos partidos. Parecía que de un partido al otro habíamos entrenado 10 días en vez de menos de 24 horas, ¿no? Y bueno, creo que el hecho de estar centrado en la realidad, en lo que era el momento, nos ayudó muchísimo. Ujú. Por la pequeña pantalla percibimos de que, bueno, ibais bastante bien acompañados, ¿no? Al menos parecía un cónclave de gente alrededor de la selección nacional que os podía nutrir de las necesidades que podíais tener, ¿no? Vimos bueno, al utillero, está claro, ¿no? Luego también vimos a bastantes asistentes y chiquitas también que estaban Sí, allí con vosotros. sí. Explícanos ese entorno de la selección que tuvisteis, por favor. Bueno, el entorno fue magnífico. O sea, el entorno fue lo que ojalá a partir de ahora en adelante podamos tener y podamos tener esas oportunidades y encima con tantos recursos humanos, ¿no? Tuvimos bueno, a Bocci como segundo entrenador. Ujú. Tuve el placer bueno, tuvimos el placer de poder conocernos en persona, que no nos conocíamos. Eh, Convivimos, compartimos habitación y convivimos todas las horas y la verdad que conectamos escandalosamente bien y eso también nos ayudó muchísimo porque con la experiencia que él había tenido de la anterior CONCACAF, a mí me podía ayudar de no haber tenido una experiencia en CONCACAF, aunque me había informado con entrenadores importantes aquí españoles que ya en algún momento habían ya vivido una situación de tener que clasificarse para un mundial, pero el poder tenerlo en vivo a Bochi pues me ayudó muchísimo en esa experiencia. Luego pudimos compartir y debatir de tú a tú y eso también a mí me encanta tener a una persona a mi lado que no me deje, que no me, al final que no me diga sí a todo y que también me dé su opinión y que si es una opinión contraria a la que yo tengo, pues genial, porque de ahí podemos conseguir llegar a algo mejor. Después tuvimos a Jesús Rondón. Jesús Rondón en un principio no iba a formar parte porque a nivel federativo no contaban con él, que era uno de los compañeros que yo tenía dentro del cuerpo técnico que tuvimos en Argelia. Finalmente sí que pudo estar, la federación la apoyó también y incluso Gustavo también dio su apoyo en ese sentido. Y podemos tener a Jesús Rondón que da muchísimo. Es una persona que es licenciado en preparación física y luego también es una persona que a nivel de psicología, de lo que es la motivación y todos estos aspectos también los tiene muy a mano y pude delegar muchísimas cosas también a él. Después también tuvimos al utillero, a Kelvin, que hizo un trabajo increíble, muy buen trabajo Kelvin. Ayudó en más cosas que no solamente lo que era la parte suya del área de utillero, de la ropa, de poner incluso ayudarme también al tema del material con los conos en los entrenamientos, montar ya
la pista para que los ejercicios estuvieran preparados. Después tuvimos a Marcela, que fue la doctora, una doctora de allí de Nicaragua que se contrató. Y bueno, excelente, se quedó a dormir en el hotel, por lo cual pudimos tener doctora 24 horas al día. Hubo un caso, por ejemplo, de un jugador que tuvo fiebre, enseguida fue atendido, de la noche a la mañana fue curado. También tuvimos otros casos así puntuales que normalmente te llevan varios días y al tener la doctora allí, pues se solucionó todo muy rápido. También tuvimos una fisio bueno, también hizo un buen trabajo, aunque no podía disponer de tantas horas como la doctora, venía puntualmente. Y después teníamos, aunque no estaba allí, teníamos a Uriol, que era otro de los del cuerpo técnico de Argelia, que hizo un scouting a distancia desde antes de ir a Nicaragua, donde ya él tenía, bueno, nosotros teníamos claro desde el 30 de mayo aproximadamente que una de las posibles selecciones que nos tocaría en cuartos era Cuba. Y entonces ya teníamos también un trabajo hecho previo de scouting sobre Cuba antes de llegar a Nicaragua, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé si me dejo a alguien, porque también tuvimos un delegado de Nicaragua que nos guió, nos ayudó con el tema del transporte. Sinceramente, Xavier, resumiendo, ha sido la primera vez que con la selección me he sentido, y creo que los jugadores también, profesionales. Y hemos podido trabajar como profesionales. Entonces, como te decía al principio, ojalá esto solamente sea un punto de partida y a partir de ahora podamos tener más oportunidades como esta para realmente poder tener una preparación equitativa al resto de selecciones, ¿no? Ujú. Bueno, que al final la postre es de lo que se trata, ¿no? Si tú estás representando a un país, es sentirte importante y al menos con ese respaldo y ese cariño federativo, ¿no? Porque a veces lo que no se paga con dinero se paga con cariño, ¿no? Y eso se nota, se siente y sin dudas luego se refleja, ¿no? Y tanto, y tanto. Ujú. Es que lo que puedes avanzar teniendo todos estos recursos eh, es que, bueno, realmente estuve hablando con casi todos los seleccionadores de los países que estaban allí en la CONCACAF, me pude sentar con varios de ellos y bueno, hablábamos de la diferencia entre la preparación que habían tenido el resto de selecciones. Te voy a poner una que es Guatemala, ¿vale? Pero por ponerte un ejemplo, Guatemala 2 veces a la semana se concentra, a la semana, durante todos los meses del año. Los jugadores cobran por concentrarse esos 2 días a la semana, Lógico. cobran al mes. Y bueno, al final el que no va a un entrenamiento o tal, pues queda fuera, ¿no? Es decir, que pueden tener hasta una exigencia muy elevada, ¿no? Y al final, como decía Eduardo, al final allí está el que quiere estar, ¿no? Porque realmente tienes que compaginarlo con tu trabajo, bueno, si tienes familia, pues con tus hijos, hijas, tu mujer, etcétera. Y bueno, fijaos, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor en esos 2 años que nosotros, con toda la plantilla, nos hemos concentrado 4 o 5 días, que fueron los 4 o 5 días de Nicaragua, porque cuando estuvimos en Argelia no estaba, era el 50% de la convocatoria que tuvimos en la CONCACAF, pues ellos a lo mejor son unos 180 días que en 2 años se pudieron reunir, ¿no? O contra 4 días o 5, ¿no? Ujú. Claro, hay unas diferencias abismales y esa diferencia ya a nivel del propio trabajo en sí, de lo que el tiempo que dedicas, ya hace que casi lo tuyo tenga que ser un milagro, ¿no? ¿Notasteis el apoyo de la federación en esta ocasión? Porque precisamente os pilla en todo el cambalache del cambio el comité ejecutivo, ¿no? Se va el antiguo y llega el nuevo. ¿Cómo se hizo, cómo recibisteis vosotros esa transición y esa comunicación en ese impasse de tiempo? A ver, fue complejo
porque, claro, tú imagínate, estamos a pocos días de tener que viajar para allá y tú no puedes estar concentrado en otra cosa que no sea el campeonato tu trabajo, ¿no? Ujú. Y todavía tener que estar pendientes de ciertas situaciones, de que si los billetes, que cuando nos vamos exactamente hasta el último día, pues es volver a revivir de nuevo, ¿no? Situaciones pasadas que pensábamos que para un campeonato como este, pues no iban a ocurrir. Esto con la junta anterior, ¿no? En el momento que se hacen las votaciones, nosotros llevamos un sábado, creo que las elecciones son el domingo. En el momento que ya se decide que va a ser una junta nueva, a partir de ahí enseguida pues contactan con nosotros y consiguen, bueno, y mantienen un contacto regular, no diario, donde nos piden pues bueno, un poco de fotos, vídeos, nos van diciendo que bueno, que están intentando hacer una página web, que necesitan datos nuestros, que cualquier cosa que necesitemos pues que ahí están ellos, que se lo digamos y empieza realmente a ser así, ¿no? Algo regular, algo más activo, como sigue siendo a día de hoy. Y bueno, sí que es cierto que no hay nada concreto, pero sí que también entendemos que se están asentando, que necesitan un tiempo y que posiblemente también hayan cosas más importantes que el fútbol sala. Y eso no lo niega nadie y nosotros somos conscientes también de ello. Pero el hecho de que ya simplemente, pues casi diariamente, pues nos contacten y nos pregunten cosas y veamos un interés, pues ya nos deja como un camino esperanzador, ¿no? Que ojalá todo esto acabe en hechos y podamos tener la oportunidad de trabajar bien desde el principio para un objetivo donde si nos dejan y nos dan las oportunidades para trabajar bien y como te decía, no queremos 180 días en 2 años, no necesitamos tampoco ahora pasar de un extremo al otro, pero sí que unos mínimos que cada, no sé, cada 3, cada 4 meses o cada fecha FIFA nos podamos juntar y aunque sea unos días, aunque no sea una semana, eh, con eso a nosotros nos va a bastar, no para, como te decía antes, concentrarnos como ha sido esta pasión en el día a día, en el partido a partido y en buscar un milagro, sino en asegurar que nos pueden exigir una clasificación para el Mundial, incluso ganar una CONCACAF, porque nos habrán dado la oportunidad de trabajar y con trabajo estamos 100% convencidos todos, no hay ni una persona dentro de esta selección que no esté convencida que con la opción de poder trabajar no vayamos a conseguir el objetivo de clasificación para el Mundial. Es más, estamos todos convencidos que con trabajo podemos conseguir ganar la CONCACAF. Ujú. Entonces, esto es lo que necesitamos y ojalá pueda convertirse en hechos. Yo entiendo que debéis de estar en una nube, ¿no? Y me explico. De casi bien una situación en la cual no se os atendía, que tenéis que ir detrás buscando recursos, comunicar con miembros de la federación, porque es así, lo conocemos todos, ¿no? A que la federación se ponga en contacto con vosotros, que es lo lógico, ¿no? Porque sois unos representantes de la federación y de la nación, ¿no? Y que digan, chicos, aquí estamos, cualquier cosa que necesitéis, contar con nosotros y os tenemos en cuenta para el inicio de este proyecto futbolístico. Joroba, parece que o sois marcianos, ¿no? Bueno, O habéis aterrizado en otro país, ¿no? bueno, ten en cuenta que, claro, yo no tengo el placer en ese momento de conocerlos ni ellos a mí, entonces a los primeros que contactan pues son aquellos que ya tienen un contacto, ¿no? Como es el caso de Bocci, que en ese momento ha sido mi segundo entrenador, o Ujú. como es el caso de David Rondón, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente pues que al final el contacto llega desde esa vía, pero es que anteriormente no llegaba desde ninguna, ¿no? Entonces ya en el momento que a mí me dicen, mira, esto, lo otro, y que van pasando los días, ¿no? Y con David sobre todo tengo muchísimo contacto diario, va diciéndome un poco lo que ha habido, lo que vamos a hacer, pues, si nos vamos a reunir y qué tenemos que presentar. Todo esto, pues claro, al principio dices,
no te creo, ¿no? O sea, porque venimos de lo que venimos, ¿no? Entonces, no te creo, ¿no? Y trabajas un poco con dudas, ¿no? Bueno, voy a presentar esto, o sea, voy a trabajar en el proyecto este para presentarlo, pero tampoco me voy a correr porque sigues con lo anterior, ¿no? Con lo Claro. anterior vivido, ¿no? Y ahora, pues bueno, ahora sí que ya pasados unos días, pues parece como que ya te lo empiezas a creer porque dices, oye, que no ha sido cosa de un día, ¿no? Sino que ha sido cosa de más de 10 días, ¿no? Más de 2 semanas. Entonces ya te lo empiezas a creer y hoy mismo, por ejemplo, he terminado la presentación de todo lo que hemos hecho en Nicaragua, bueno, han sido como unas 65 hojas de proyecto de todo lo que hemos trabajado allí y preparado ya para que en el momento que tengamos esa reunión, pues deseada reunión, pues podamos ya plasmar en un documento pues lo que hemos hecho y aquello que creemos que podemos llegar a conseguir, ¿no? Los pasos a dar también para un ranking FIFA donde tenemos que aumentar posiciones, que esto es lo que pedí en la anterior junta, para que durante esos 2 años hubiéramos hecho partidos oficiales y poder haber adelantado posiciones y así en el momento de realizar el sorteo de la CONCACAF no empiezas en el último bombo, que el último bombo pues siempre es el menos favorecido y empiezas pues en el primer bombo o en el segundo bombo y eso te da opciones luego de que en cuartos pues los rivales que tengas no sean rivales que al final tienen una historia detrás, ¿no? Dentro de la CONCACAF porque son mundialistas o han sido mundialistas varias veces, ¿no? Y entonces eso te complica mucho más el poder ganar unos cuartos de final, ¿no? Que si estás en el primero o segundo bombo, que al final lo que te va a tocar en cuartos de final va a ser un rival que no va a tener tanta historia, ¿no? Y entonces ahí sí que puedes hacer el paso final, ¿no? Para conseguir hacer historia tú, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí estamos, la verdad que Xavier, esperanzados y con ganas de que todo esto sea una realidad. Ujú. Fernando, ¿qué lectura le puedes hacer a la presencia de Gustavo Gimondo en el Mundial de Nicaragua, ¿no? Una persona que incluso nos pudo acompañar según él, por circunstancias, cuando hicisteis los partidos amistosos de Argelia, en que aparece de nuevo para estar ahí con el grupo en Nicaragua y bueno, bueno, explícame un poquito. Sí, a ver, con Gustavo siempre hemos tenido la misma situación repetitiva en el sentido que eh, mm, de alguna manera nos muestra como que las cosas dependen en cierta manera de él, pero después también vemos que realmente quien depende de las cosas son de otras personas, ¿no? Entonces, siempre creo que nos hemos quedado a veces con un sabor amargo con Gustavo en algunas cosas, ¿no? Como en los billetes de avión o cosas así, porque de alguna manera él da la cara y encima te muestra como que depende de él, ¿no? Y entonces eso al final juega en su contra, ¿no? No sé si me estoy explicando bien, Xavi. Perfectamente. Eh, entonces, esta vez ha sido parecido, ¿no? Hasta llegar a Nicaragua. Cuando hemos llegado a Nicaragua, el nada más pisar y ver el grupo cómo estaba de unido, lo que se respiraba, porque se respiraba una energía especial en cualquier sala donde estuviéramos. Lo primero que me dijo es bueno, que se estaba dando cuenta que esto era un grupo diferente a lo vivido anteriormente, un grupo súper especial donde se respiraba pues algo diferente, algo que era muy potente, muy fuerte y que estaba muy orgulloso también del trabajo que estábamos realizando, ¿no? Todos los del cuerpo técnico que te he comentado anteriormente, ¿no? Entonces, hizo un movimiento diferente al habitual, una vez llegado allí a Nicaragua, donde en vez de querer resaltar él, se unió al grupo e intentó también sumar, ¿no? Y eso creo que fue lo mejor que pudo hacer, porque realmente hizo que no tuviéramos ningún percance de cosas pasadas, ¿no? Que habíamos tirado a la basura y que estando él, pues peligraba el que volvieran a salir de la papelera, ¿no? Y volvieran a salir a las cabezas de los jugadores o a las nuestras, ¿no?
Entonces, lo que ha sido Nicaragua en sí ha sido todo muy positivo, pero es que nadie ha hecho nada negativo, ¿no? Todos hemos estado por el mismo objetivo de que sumar, 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 y la suma de todos creo que ha dado pues este resultado que como bien decíamos, ¿no? En lo que es como imagen, en lo que es como valores, etcétera, ha sido un resultado top, pero que en lo que es el resultado del marcador, pues nos ha quedado esa espinita de al menos haberle metido ese 2-2 a Cuba, ¿no? Y haber estado ahí con la opción de darle la vuelta a ese resultado, ¿no? Ujú. Es muy importante lo que estás diciendo porque también es una apreciación que teníamos todos, ¿no? De que, bueno, las circunstancias de la vida pues ocurrían de que el futsal en República Dominicana no avanzara de la forma que tenía que avanzar y quizá es que se tiene que ser valiente y se tienen que explicar las cosas tal cual son y se tienen que, bueno, no siempre ir buscando excusas para intentar, bueno, lo que tú estabas comentando, ¿no? Sobresalir, entender de que tú hablas en primera persona cuando al fin y a la postre eres una figura que te han colocado ahí como tapón y lo que estás haciendo es bueno, de que la cosa no funcione como tendría que funcionar, ¿no? Esa personalidad que a veces se quiere exponer, lamentablemente lo único que hace es perjudicar al grupo y Sí, perjudicar a la selección nacional, ¿no? y jugar en su contra, ¿no? Claro. Porque yo creo que ahora es muy difícil, porque claro, la comunicación que tengo con los jugadores es como si fuera mi familia. Ujú. Y yo creo que ahora es muy difícil darle la vuelta a esa situación, ¿no? de Gustavo para todos los jugadores, porque al final han sido unos años donde han recibido pues lo que estábamos hablando, ¿no? Ahora Claro. que no ha sido nada bueno, ¿no? Y esa imagen y todo eso, ahora limpiarlo al 100% y decir, vamos a darle continuidad a todo esto y que Gustavo también esté, yo creo que es inviable ahora mismo, ¿no? Entonces por eso, ¿no? Por todo lo que se arrastra del pasado y que una cosa es limpiar e intentar dejarlo apartado durante 2 semanas, el pasado, y Claro. la otra es limpiarlo para toda la vida, ¿no? Entonces, o para un proyecto de otros 4 años, ¿no? Entonces, y sin embargo, si yo creo que si al principio, desde el primer día, hubiera sido este Gustavo que os digo de Nicaragua o más parecido al de Nicaragua, pues posiblemente no hubiéramos llegado en ningún momento a una situación similar. Sí, porque podríamos estar hablando de un proyecto de grupo, aunque hubiera sido independiente de la federación, que no hubiera recibido ese respaldo, ¿no? En cambio, de esta forma no ha sido un proyecto de un grupo, ¿no? Ha sido un proyecto en el cual los técnicos y jugadores habéis tirado de él con un máximo esfuerzo y con no solamente físico, sino también económico, y una persona que ha estado ahí, que se ha querido sumar al éxito constantemente, pero que no era partícipe del éxito porque suponía casi bien una involución, ¿no? al futsal en República Dominicana, al menos a nivel de selección y como hemos visto también a nivel federativo, porque el futsal hoy por hoy, pues no ha tenido una competición regular. Yo he estado manteniendo una conversatoria después de anunciar tu participación en el programa de hoy, ¿no? De gente que me ha estado llamando de que ya se está preparando la competencia de futsal de una forma inminente para que inicie en República Dominicana con carácter casi bien de urgencia, ¿no? Y ese proyecto a nivel de selecciones que se va a llevar a término y que sin duda todo el mundo espera de que se presente en los próximos días. Y eso es importante, ¿no? Y eso es importante. Y gran parte de este interés federativo, gran parte de todo lo que va a venir por delante, pase lo que pase en un próximo futuro, es gracias a Fernando Ballester, gracias al grupo de jugadores y gracias también a un hombre como Carlos Bochicardi, que estuvo colaborando contigo y yo la verdad que cuando lo había sentado en el banquillo contigo y compartiendo me llevé una grata alegría
porque otra cosa no, pero Bocci se ha estado partiendo las cejas y el tiempo de una forma increíble, ¿no? Porque igual que te ha pasado a ti, con Bocci han estado abusando durante muchísimos años, le han hecho hacer concentraciones maratonianas no de días, sino de meses en República Dominicana, luego para no prestarle ni el más mínimo cariño ni el más mínimo respeto profesional, ¿no? Y eso también me alegra de que Bocci pues se integrara en vuestro grupo y bueno, haya compaginado de una forma tan excepcional como tú me estás comentando, y es un pilar, ¿no?, que el futsal dominicano también tiene, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y gracias por lo que dices de nosotros. Yo no soy mucho de alabarme, pero por ese motivo te digo que principalmente son los jugadores los que realmente se han dejado todo. Es cierto que yo les he ayudado simplemente para ayudarles a ellos, ya no por ayudar a un país, que eso es aparte, pero principalmente por ayudar a unas personas que necesitaban ayuda y que en ese momento creía que podía ayudarles a conseguir llegar a un punto similar al que estamos hoy y al que hemos vivido en la CONCACAF, y ellos también han confiado plenamente en mí. Y bueno, al final, sin los jugadores, yo siempre lo digo, sin los jugadores no hay entrenador, sin los jugadores no hay equipo, sin los jugadores no hay nada. Entonces, creo que todo el mérito es de ellos, de los que han estado convocados en esta CONCACAF y de aquellos que han quedado fuera, que deberían también, tenían todo el derecho también de poder estar, si en vez de 14 la convocatoria hubiera sido de 20, y que en algún momento, de una u otra manera, han sumado sin pedir nada a cambio, ¿no? Solamente por el bien de que la selección de República Dominicana, del país, pudiera hacer algo importante para su gente, ¿no? Ujú. Por aquí hay gente que te está preguntando, ¿no? Y dicen, ¿a qué fue debido la ley del silencio, de que no hablabais con medios de comunicación y tal? ¿Fue una orden de arriba o fue una decisión del grupo que queríais estar concentrados al 100%? Vale, pues mira, son las dos cosas, ¿no? Por un lado, a nivel nos dijeron que tuviéramos bueno, que manejáramos un perfil bajo, en el sentido de que al final, pues no estuviéramos llenando las redes de publicaciones. Pero por otro lado también nosotros tuvimos ciertas normas de concentración que no fueron extremas, pero sí que eran necesarias, ¿no? Porque teníamos que, como os decía, ¿no? La distancia que teníamos entre la preparación del resto de selecciones y la nuestra era tan grande que si no hacíamos algo mejor que ellos en esos días, era imposible recortarla, ¿no? Entonces fue un poquito de ambas cosas, ¿no? El gran problema que uno se encuentra en estas competiciones, y cuando casi viene el técnico y los jugadores sois el frontal, ¿no?, de la expedición, es eso, ¿no?, de que no haya un responsable de la expedición, el cual atienda a los medios de comunicación, porque se tiene que atender. Fíjate tú la repercusión que tuvisteis sin esas ruedas de prensa, ¿no? Porque una cosa es de que el jugador o el técnico esté desconectado de las redes sociales, pero otra cosa es de que la expedición sí que tiene que informar a los medios de comunicación del país de cuál está siendo su trabajo, de cómo está el grupo, si hay algún un jugador que sufra una lesión, si pasa la situación que pasó con David Rondón de lo de la tarjeta amarilla, bueno, no sé, miles de cosas que la gente tiene interés de conocer, porque además, joroba, es un premundial, ¿no? Y la gente necesita nutrirse de esa información, ¿no? Y el gran problema es que no hay una imagen de la expedición
que comunica con los medios de comunicación y bueno, pues tampoco tiene que hacer una entrevista o una rueda de prensa de 1 hora, sino de 5 minutos o de 10 minutos, y decir, mire, pasa esto, oiga, pues el fulanito que sufrió un golpe, ¿cómo está? ¿Cómo han vivido los chicos pues esta derrota o este empate o esta victoria y qué piensan en el partido de mañana, ¿no? Que es lo más lógico, ¿no? Sí, lo que era información básica, por decirlo así, esa información se la dábamos a la federación, para que la federación luego hiciera con ella pues lo que requiriera, ¿no? Lo que es información un poquito más, como tú dices ya, de alguna manera de opinión, ¿no? Pues ahí sí que fue donde estuvimos hasta que no pasó la fase de grupos, que terminamos el partido de Trinidad y Tobago, estuvimos 100% centrados y concentrados, ¿no? Y en ese momento, ese día, una vez terminado el partido de Trinidad y Tobago, sí que dimos ese día para que los jugadores pudieran, no solamente para los medios de República Dominicana, sino también para los medios de sus propios clubes, ¿no? Pudieran informar y bueno, y tener esas ruedas de prensa o etcétera, ¿no? Y nada, ya al día siguiente, pues ya teníamos que volver a centrarnos otra vez en el siguiente partido, que era el de Cuba, y como te comentaba, pues es que había que hacer más que los demás, ¿no? Para poder estar a la altura. Hablemos un poquito de eso. Xavier, lo que me dices. Sí, no, es que además es lógico, y cuidado, hay una cosa, que no es responsabilidad tuya, ¿no? No es responsabilidad tuya, porque tú puedes tener una decisión, ¿no? Y los chicos pueden tener una decisión, la que sea, que sí que estáis abiertos a los medios, además todas son respetables, que estáis abiertos a los medios o no estáis abiertos a los medios. Eso es una historia. Pero otra cosa, desde la federación, tiene que suplir o tiene que hacer de puente ante esa situación anómala que se produce, ¿no? Y esa situación anómala es que, en este caso, el jefe de expedición, el señor Gustavo Gimondo, pues esté al abasto de los medios de comunicación. A mí el señor Gustavo Gimondo me llamó al final, ya cuando tenía que sacar pecho, y decir que éramos casi bien los mejores del mundo. Pero hasta ese momento estuvo con un mutismo total. Yo incluso le intenté entrevistar aquí en la Voz Radio, y que si ahora estoy concentrado, joder, parecía que él estaba en el terreno de juego. Y hostia, entiendo de que él, como era la cabeza visible de la federación en aquel momento, pues tenía que ser cercano y hablar con nosotros. No, mira, ahora sí que me va bien porque, bueno, ya hemos clasificado. Coño, tú no has clasificado, ha clasificado el grupo y para mí es de mucho más interés el tener al director técnico o a David o a cualquier jugador de la expedición que lo escuche la fanaticada, que no tenga al señor Gustavo Gimondo, que al final apóstol, bueno, es un fanático más dentro de un grupo, un gerente más de la federación, que poca cosa me va a explicar, y si me va a explicar algo no va a ser toda la verdad cuando va englobado en una parafernalia que hasta ahora ha sido un fracaso de gestión administrativa por parte de la federación. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Te entiendo perfectamente, sí. Hablemos un poquito de ese campeonato. Que nos dices, pese a la derrota, ese partido ante Guatemala, la sensación fue, como te decía yo, fue diferente, ¿no? Porque, jolaba, sí, perdimos por 7-5. Hablas de... vale, del 7-5, el primer partido. Ok. Sí. Sigue. El primer partido. Ese partido que, como te decía yo, pese a la derrota, la sensación era diferente. Porque no nos vimos doblegados en ningún momento. Se pasaron, como era habitual, alguna situación complicada, ¿no? Pero la selección dio una imagen que percibíamos que eso no era lo que habíamos vivido veces anteriores. Nos pusimos detrás, pero rápidamente se le dio la vuelta al marcador, se compitió,
y los guatemaltecos nos miraban como diciendo, bueno, ¿de dónde coño han salido estos que hoy nos pueden sorprender? Y la verdad es que fue así, fue una derrota pero con sabor a victoria, ¿no? Ujú. Sí, bueno, creo que una de las cosas que intentamos trabajar de cara a la diferencia entre la CONCACAF primera y también preguntándole a Bochi pues cómo había sido, comparando muchas situaciones, como te decía, para saber su experiencia. Una de las cosas que ya veníamos trabajando era el hecho de que los jugadores al final estuvieran dentro del terreno de juego sintiéndose a gusto y no atados ante un plan donde al final sus fortalezas pues las minimizabas en vez de potenciarlas, ¿no? Y creo que este grupo, una de las cosas que tiene es que tiene mucho gol, ¿no? Entonces, una de los trabajos que se intentó realizar es que los jugadores se sintieran cómodos, sobre todo ofensivamente, y que se agruparan, ¿no? Nosotros estuvimos hablando de invadir las zonas, ¿no? Es decir, que si el balón se acercaba cerca de la portería rival, pues ahí llegábamos los cuatro jugadores, ¿no? Y invadíamos ese espacio para realmente tener muchísimas más ocasiones, ¿no? Más Ujú, oportunidades de poder jugar, de sentirte con emociones de no solamente de finalizar, sino de pasar el balón, ¿no? Y estuvimos siempre trabajando un poco en esa invasión de zonas, ¿no? ujú, Eso sumado a que también otro punto que quisimos trabajar era que tener jugadores frescos para el segundo y tercer partido, que no utilizar a todos en el primer partido, para tener algunos frescos totalmente para el segundo y tercer partido, y así poder seguir con esa frescura y que esa frescura también a nivel de minutaje, intentar que, por ejemplo, David Rondón pues no jugara 38 minutos de 40 como pasó en la anterior con CONCACAF, sino que jugara 25 minutos, pero que en vez de ser 25, en vez de ser minutos de cantidad, pues fueran minutos de calidad, ¿no? ujú. Y eso hacía pues que al final el jugador, cuando llegaba a puerta, pues llegara fresco, ¿no? Y un jugador con calidad que llega fresco y encima llega acompañado, ¿no? De todos sus compañeros de equipo a esa zona, pues al final va a marcar gol, ¿no? Mm. Entonces, bueno, creo que esto fue un poco lo que a lo mejor dio la sensación en ese primer partido de que era otra cosa, ¿no? Ujú. Y No, que al final, pues, éramos un ujú. equipo que amenazaba, ¿no? No, Portería rival. pero además se podían ver muchas variantes tácticas, ¿no? Veías Ujú. como el pívot, aparte de jugar de espaldas a la portería, también alternaba, ¿no? Pasándose al ala y eso hacía que A la en ocasiones izquierda, a la sí, sí, izquierda a la izquierda. y en ocasiones pues hacíais una rotación que desequilibrabais un poquito Sí, al rival, era ¿no? más similar, sí, era más similar a un juego de cuatro, Correcto, donde podíamos ganar espaldas, donde al final sacábamos al cierre de su zona, y efectivamente. con lo cual le dificultábamos ahí porque habían algunos cierres que eran de nivel, como es normal en un campeonato así, y entonces pues teníamos que también ponerle en una situación donde no estuviera a gusto, ¿no? El contrario. Y bueno, fuimos alternando entre diferentes cosas, no muchas, aunque es cierto que los jugadores estudiaron muchísimo, estudiaban incluso durante, durante el camino, ¿no? Del hotel del entrenamiento, en el autocar. Y bueno, incluso hubieron exámenes sorpresa y todo, Xavi, o sea, les metimos mucha exigencia, pero en todo momento fueron capaces de aceptarla con muchas ganas de asimilar todos los conceptos con mucha velocidad. Y nada, y partido a partido, pues íbamos, una vez terminado un partido, pues ya íbamos llegábamos, mirábamos de realizar los cortes de vídeo de ese partido para ver las cosas que podíamos mejorar de ese partido que habíamos jugado. Y rápidamente dábamos 5 minutos de descanso y ya estaban los cortes preparados de vídeo para analizar al siguiente rival y hablar de él y las diferencias entre lo que habíamos hecho en un partido con las que íbamos a hacer en el otro, las cosas que iban a ser iguales, pero que haciéndolas de una manera con un toque diferente, pues podíamos conseguir, pues eso, pues, más goles, ¿no?
Ujú. Y nada, así fuimos progresando cada partido. Sí, sí. Ujú. Hablábamos de la posición de pívot, pero la posición de cierre, como tú bien comentabas y apuntabas, también era fundamental, porque también no jugabas en muchas ocasiones con un cierre fijo, ¿no? Sino que también lo alternabas con los alas, ¿no? Y eso Ujú. quiera que no, te daba unas alternativas de juego altísimas, ¿no? Por ejemplo, en el partido ante Estados Unidos, jugaste durante muchísimo tiempo, ¿no? Con la incorporación del guardameta jugador, ¿no? Ujú. Porque Con Neymar, sí, con Neymar, sí, sí. era una forma de buscar más rapidez, más fluidez bueno, el poder Bueno, buscar más espacios, ¿no? sí, incluso sorpresas, ¿no? Porque al Claro. final, si tú al final estás en un juego estático, sorprendes poco, ¿no? Llega un momento en que todo el mundo ya sabe lo que vas a hacer Ujú. y eres muy fácil de defender, ¿no? Entonces, sí, buscamos pues esa variedad táctica que te enriquecía, ¿no? A nivel sobre todo ofensivo. Y luego cuando ya nos acercábamos y vimos que tanto el partido de Guatemala como el de Estados Unidos pues recibimos muchos goles en contra, pues entonces empezamos a trabajar realmente la defensa, ¿no? Es decir, justo antes del partido contra Trinidad y Tobago y también justo antes del partido contra Cuba, ¿no? Y ahí también se vio, pues contra el de Trinidad y Tobago, que solamente recibimos un gol, muy pocas ocasiones en contra, y que encima, pues esa mejora defensiva más lo que allá hacíamos en ataque, pues todavía hacía que tuviéramos más situaciones ofensivas con superioridad numérica en las transiciones, ¿no? En los contraataques. Y en el segundo partido, pues mira, ahí fue una lástima porque eso que te estoy diciendo, ¿no? Que se trabajó de meter goles, de meter goles, de meter goles, pues solamente pudimos meter uno en la primera parte y no conseguimos meter ninguno, ¿no? En la segunda parte contra Cuba, ¿no? Y ahí pues es como aquello que se te queda ahí, ¿no? Que dices, mira, que sabíamos y no lo hicimos, ¿no? O no pudo ser, ¿no? Ujú. Porque es lo que te digo, realmente metiendo un gol en la segunda parte ya hubiéramos conseguido el 2-2 y a partir de ahí ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ujú. Pero no conseguimos. ¿De qué partido te encuentras tú más satisfecho? Yo, el que a mí me gustó más, yo no sé si me equivoco o no me equivoco, independientemente de lo que te juegas, ¿eh? Porque está Ujú. claro que ante Cuba nos jugábamos pues la clasificación y demás. Pero yo el partido que a mí verdaderamente me enamoró fue el partido ante Estados Unidos. Bueno, aquí como siempre va por gustos, ¿no? Claro. Yo te voy a decir otro, pero porque internamente sé cómo fue la evolución del trabajo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos cuatro pilares que trabajamos, que el primero de los pilares hace que los otros tres funcionen o no, ¿vale? Entonces, el primero de los pilares que nos hemos volcado en ello es la cultura de equipo, ¿no? Esa fuerza del grupo, donde aunque las cosas vayan mal, el grupo sigue ahí fuerte, sigue apoyando al compañero, no hay ni una mala palabra, etcétera. Y eso al 100%, que es una cosa que parece fácil de conseguir, pero no es nada fácil de conseguir, y menos con jugadores, no te voy a decir desconocidos, pero ya me entiendes, ¿no? Que Ujú. se han visto muy pocas veces, todavía más difícil, ¿no? Y que cada uno juega en un club diferente y además de verdad, ¿no? No hay dos que repitan en el mismo club y entonces en este caso todavía es más difícil, ¿no? Juntar y cohesionar esa familia que te decía antes, que para mí es lo que son los jugadores, ¿no? Y esta selección. Entonces, al 100% te diría y además hablándolo con ellos, que fuimos progresando así en las reuniones que tuvimos, de esa cultura de equipo fuimos un 50% en el partido de Guatemala, ¿vale? Como mucho darle un 60% que fuéramos esa cultura que estábamos buscando completar al 100%. En un 75-80% llegamos a cumplir esa cultura contra Estados Unidos, pero donde se cumplió al 100% fue contra Trinidad y Tobago, donde ya te digo, es que desde el primer segundo hasta el último segundo, bueno, ya se vio también en el resultado, porque tú puedes decir, mira, se está ganando y ya hasta aquí.
ya paramos, ¿no? Pero es que no se paró, ¿no? Se buscó hasta el último segundo el continuar con la misma dinámica, con la misma intensidad, con el mismo ritmo de juego. Y lo que se sentía en el banquillo era algo enorme, o sea, una fuerza bueno, normal que hiciéramos ese partido y que marcáramos esa diferencia de goles contra una Trinidad y Tobago que había mejorado comparado a la otra CONCACAF, que además con Bochi lo hablé, y fuimos a ver tanto el partido de Trinidad y Tobago contra Guatemala como contra Estados Unidos, y vimos una mejora, se puso por delante Trinidad y Tobago en ambos partidos, contra Guatemala y contra Estados Unidos, e incluso en uno de ellos iba ganando en el descanso Trinidad y Tobago. Y nosotros, claro, luego, ¿qué pasa? Pues que alguien lo ve por la tele, no lo ve en persona, no ve a esos jugadores que también son buenos, que de Trinidad y Tobago, que son enormes, que tienen una capacidad física impresionante, y piensas que ha sido fácil, pero qué va, qué va. Creo que fue en el partido donde más hubo esa cultura, donde el esfuerzo fue desde el primer segundo hasta el último segundo, igual, a la misma intensidad. Ujú. Y eso es lo que conseguiríamos con regularidad en cada partido que nos enfrentáramos si tuviéramos pues un poquito más de tiempo para prepararnos, ¿no? Y vernos cada año pues 2 o 3 veces como mínimo y poder trabajar sobre esa cultura, ¿no? Ujú. Por un momento me habías preocupado, ¿no? Porque claro, tú me haces la lectura con Trinidad y Tobago, que yo, evidentemente, en el trabajo de grupo y en lo que tú estás buscando, es así como estás diciendo, ¿no? Pero claro, es que estás utilizando todas esas herramientas, ¿no? Y yo te digo porque yo no tengo el histórico en mi mente de haber visto partidos de Trinidad y Tobago, ¿no? La vida no me da para más. Pero yo por lo que percibí en contra de República Dominicana, evidentemente era una selección muy débil, con un bagaje defensivo casi bien inexistente, con un bagaje ofensivo que dejaba mucho que desear. Y claro, cuando tú incluso veías el toque de balón que el grupo tenía dentro de la pista, bueno, pensabas, madre mía, y yo que he visto mucho futsal de División de Honor en España, pues uno se echa las manos a la cabeza y dice que cómo puede haber jugadores a ese nivel, ¿no? Pero claro, entiendo que tú estás valorando otros aspectos de lo que tú requerías y de lo que esperabas Ujú. en ese encuentro, ¿no? Yo hablaba a nivel Sí. futbolístico, a nivel de imagen, ¿no? A nivel Ujú. de juego, a nivel de conjunto, que creo que ante Estados Unidos, que nos miraban por encima del hombro nada más el pitido inicial, ¿no? Pues tuvieron que, bueno, hincar la rodilla y saber que se habían enfrentado a algo más de aquella República Dominicana que ellos esperaban, ¿no? Sí, yo también te lo digo porque al final esto ha sido progresivo, ¿no? Entonces, Ujú, teníamos que mejorar día tras día lo hecho anteriormente, ¿no? Entonces, en esa progresión donde llegamos, digamos, a nuestro pleno, pues fue en ese partido, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos llegado en nuestro pleno contra Estados Unidos, no solamente hubiéramos ganado de un gol, hubiéramos ganado de 4, 5, 6 ujú, o algo así de diferencia, ¿no? Pero todavía no estábamos al 100% construidos, por decirlo así, ¿no? ujú, Entonces sí, tienes razón que al final ese partido pues es el que te dejó, la selección que te dejó fuera del anterior mundial, es el más atractivo, el que incluso puedes de alguna manera ver pues un fútbol sala delante similar, ¿no? Porque nosotros también jugamos a fútbol sala, ¿no? Y esto pues diferencia tal vez a la anterior vez no hubo ese fútbol sala tan móvil, ¿no? Que comentabas tú, ¿no? De tanta riqueza táctica. Y entonces, pues lo mejor fue el partido más espectacular, también considero, ¿no? Porque consigues ponerte por delante, como bien dices, también metemos portero jugador, pero sorprendiendo, ¿no? Con Dimar, para que saliera de golpe por el ala derecha. Bueno, tenemos que defender luego un juego de 5 que nos lo hacen durante muchos minutos.
tenemos solamente, por decirte así, 4 jugadores especialistas que defienden en el juego de 5. Claro, 4 jugadores durante tantos minutos no lo pueden soportar. Entonces tenemos que hacer ciertos cambios, gente que no está tan acostumbrada a tener que defender el 5. Eso hace que se acerque el marcador. Bueno, fue emocionante, ¿no? También, ¿no? Aparte de espectacular, ¿no? Ujú. Llega el partido ante Cuba, ¿no? Joroba. Y la primera a la frente nos encontramos de que no podemos contar con el Capi. Por una doble cartulina amarilla bueno, son decisiones que uno a veces no entiende, ¿no? Y bueno, es que el Capi, digan lo que digan, es el mejor jugador que tenemos de campo, ¿no? Tú cuando te encuentras con esa decisión de que no vas a poder contar con David, supongo que harías como todos, ¿no? Soplar, mirar al cielo y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? No, no soy así, Xavi, no soy así. Ujú, Enseguida busqué solución y lo primero que hice fue hablar con David, ujú, porque ya que no iba a estar de esa manera, pues que estuviera de otra, ¿no? Y que en ningún momento él hiciera sentirse mal al resto del grupo por su propio malestar, ¿no? De estar ahí. Entonces, enseguida hablé con David, David lo entendió a la primera y bueno, nos pusimos en ello para que los demás creyeran que realmente, aunque no estuviera David, que se confiaba en ellos, que sabíamos que podían hacerlo perfectamente y David también lo transmitió así a sus compañeros. Él mismo informó de que no iba a poder estar porque aunque se intentó apelar la tarjeta amarilla, pues en ningún momento hubo opciones de conseguir que el comité arbitral pues la quitara. Y también pues estuve en el entrenamiento como jugador, pero ya aportando, como sabiendo que yo no voy a jugar, pues dando consejos, ayudando a sus compañeros, animándoles, bueno, transmitiéndoles toda la experiencia posible e incluso a aquellos que de alguna manera, pues al no estar David, pues tenían que dar un paso al frente, pues también, ¿no? Haciéndoles saber, yo también hablando con ellos. Y la verdad es que fue todo, digamos que duró muy poco el malestar, porque enseguida nos pusimos manos a la obra. Entonces, realmente es que tampoco teníamos tiempo, y esto eran conscientes todos los jugadores, que no teníamos tiempo para alimentaciones, que sí que podía estar pues otra persona mirando de apelar y tal, pero nosotros teníamos que estar por lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, y si lo siguiente era sin David en el campo, pues era lo siguiente, no podíamos hacer otra cosa, ¿no? También, que no lo hemos nombrado, Uriel tampoco pudo estar por un tema de vacunación de la fiebre amarilla, que no le dejaron entrar directamente. Una vez llegó al aeropuerto de Nicaragua, no le dejaron entrar al país y lo tuvieron que devolver a Argentina, ¿no? Y también Uriel hubiera sido, bueno, una muy buena pieza. Creo, yo se lo he dicho ya a Uriel y a David, David también lo sabe, creo que Uriel es un David con 15 años menos, ¿vale? Creo que tiene unas características muy, muy similares, que se parecen muchísimo y también nos hubiera ayudado mucho, ¿no? Y más si no estaba David, pues tener a ese David pequeño, ¿no? Joven, pues también nos hubiera salvado un poco la papeleta, ¿no? De esa baja de David, ¿no? ujú. ¿Cómo encaja el grupo en situaciones de esa índole, ¿no? El que te quedas sin Uriel, el que te quedas sin David, y más, luego a nivel personal, David, ¿cómo vive esa situación? Claro, eso sería cuestión de preguntarle a él, pero como no lo tenemos, te preguntamos a ti. Ante uno de los partidos más importantes de su carrera, y ya cuando está alcanzando, pues bueno, su culminación en la práctica del futsal, repera, se queda fuera por una decisión arbitral. Eso debe ser un choque anímico importante y también que tienes que estar ahí para decirle, bueno, muchacho, vale, vamos a tirar para adelante porque esto ya sí que no tiene marcha atrás, ¿no?
Pues gestionándolo, realmente no hay otra manera. La primera reacción de David, pues como te puedes imaginar, un enfado descomunal, ¿no? Como cualquier otro jugador, si le llega a ocurrir, ¿no? La misma situación que tú estás diciendo, ¿no? Tal vez puedes pensar que es el último, ¿no? Que la última oportunidad que vas a tener de ir a un mundial, ¿no? Entonces, realmente como tampoco sabíamos el futuro que íbamos a tener de la selección, yo creo que todos teníamos eso en la cabeza, ¿no? Que podía Ujú. ser nuestra última oportunidad, ¿no? Y más en esta situación que habíamos vivido hasta ahora, que era que como, bueno, siempre se decía que como los resultados no eran buenos, ¿no? Por eso no se, bueno, al menos esto nos han vendido, ¿no? Por eso no se apostaba por el fútbol sala, ¿no? Eh, entonces, esa fue la primera reacción, ¿no? De enfado. Y nada, y mi primera reacción es una vez termina el partido y veo que se va enfadado, pues le dejo respirar 1 o 2 minutos y rápidamente me meto en el vestuario, le digo que si podemos hablar, salir fuera y hablar un momento y le explico la situación. Y David, como te decía antes, eh, si no lo entiende David, ¿quién lo va a entender, no? Claro. Es el jugador más experimentado y vio que lo que le estaba diciendo pues era lógico, era coherente y que no podíamos estar perdiendo el tiempo en pataletas ni hostias. Que teníamos que hacer lo posible para que sus compañeros eso no lo notaran, o si lo notaban, que no fuera una cosa que tenían siempre en la cabeza, ¿no? Sino que al final, oye, esto va a ser así, vamos a lo siguiente, ¿no? Pues lo siguiente es que tú vas a tener que dar un paso adelante, que tú vas a tener que hacer esto en defensa, que tú vas a tener que aportar esto en ataque, ¿no? Y ese extra, ¿no? De cada uno, ¿no? Y entre todos, pues sumar pues esa falta, ¿no? De David, ¿no? Que también Ujú. era un David que, como te decía anteriormente, ya no estaba jugando 38 minutos de 40, estaba jugando 25, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que estos 25 minutos eran de una calidad, yo creo que de mejor jugador del campeonato, ¿no? Ujú. Si llegamos a pasar a semifinales, estoy seguro que hubiera sido el Pichichi, eso asegurado, ¿vale? Porque el Pichichi quedó con 7 goles y creo que David en la fase de grupos acabó con 6. Entonces, hubiera sido el Pichichi seguro del campeonato y posiblemente nombrado mejor jugador, ahí con Mackenzie, ¿no? Que ha sido el nombrado, ¿no? Ujú. Llega el partido cumbre ante Cuba, y lamentablemente no se pasa por un lamentable gol, ¿no? Mm. Cuando llegas al vestuario, bueno, el ánimo entiendo que debe estar por los Pues suelos. ¿Cómo te diriges a los chicos y cómo reactivas de nuevo al grupo? mira, Xavi, al vestuario no entramos hasta creo que casi 40 minutos después del partido, ¿vale? Ujú. Porque todos los jugadores están llorando, todos están en el suelo, muy, muy, muy dañados del golpe recibido. Y entonces tanto David como Jesús como yo, lo que hacemos es ir 1 a 1, repartirnos entre los tres a todos y estar con ellos animándolos, haciéndoles ver que al final, ya sé que suena raro, ¿no? Pero que lo único negativo de todo lo que ha pasado durante Nicaragua ha sido ese resultado, porque todo lo demás, el 99% de las otras cosas, han sido positivas. Se ha mejorado cada partido, se ha hecho cada vez un grupo más fuerte, ha habido el máximo de esfuerzo en todos los partidos, se ha casi casi llegado hasta un punto de casi conseguir algo milagroso, ¿no? En tan poco tiempo mejorar tanto, tener un juego, como tú dices, donde es un juego atractivo y que realmente hay un espectáculo, que la gente se aficiona y que quiere seguir viendo fútbol sala. Y así vamos 1 a 1 hasta que conseguimos, ya te digo, después de 30 40 minutos, poder empezar a meter a los primeros en el vestuario y así poco a poco ir entrando todos. Pero todavía teníamos a gente en pista después de 1 hora, todavía dañada,
fue bastante duro, o sea, el peor momento de todos, ¿no? Porque realmente cuando tienes esa expectativa de querer clasificar para un mundial, cuando es una expectativa, yo te soy sincero, no realista, porque en un principio tienes que considerar la diferencia que hay entre el trabajo realizado por unos y por otros, Ujú. eh, pero aún así, como amas tanto a tu país y ellos lo aman, pero locamente, pues quieren conseguirlo por ellos, por toda la gente, ¿no? Por toda la gente del país. Y en el momento que eso, pues no lo consiguen, se les cae el mundo encima y ya dejan de pensar en las cosas buenas. Ujú. Lo único que les invade es esa nube negra y tormenta que no paró de llover, ya os digo, que luego en el autocar igual, estuvimos también todo el viaje en silencio. Y bueno, sí, claro que les dijimos algunas palabras, pero son estas palabras que intentas de alguna manera que vean también todo lo que ha habido positivo, ¿no? Pero que sabes que en ese momento no les va a entrar, ¿no? Esa información positiva porque lo negativo duele mucho más, ¿no? En ese momento. Entonces, tienes que darle también un espacio, como hicimos después de cenar. Y luego, pues cuando ya los ves a todos un poquito mejor, pues es el momento de hablarles y de hacerles ver. Pero hasta día de hoy todavía, te lo digo un poco ya en broma, ¿no? Porque yo no soy psicólogo, pero sí que todavía a día de hoy hemos tenido que hacer de psicólogo de alguno todavía, que aún sigue afectado, ¿no? Pues yo te diría para todos ellos, ¿no? Que además sé que escucharán el programa, algunos en directo, otros en diferido, ¿no? De que el, se tienen que quedar con una cuestión, ¿no? Que por primera vez en la historia que yo conozca y que yo haya vivido del futsal en República Dominicana, que no es muy extensa, pero sí que ha sido intensa, ¿no? Nos hemos quedado con la sensación, además plasmada en la pista, ¿no? De que nos hemos sentido bien representados, de que hemos tenido una selección de que no ha hecho el ridículo, de que hemos tenido una selección que nos habéis ilusionado, que estamos con la esperanza de que en el próximo sí o sí vais a estar ahí porque vais a contar con ese respaldo que hasta ahora no habéis contado, ¿no? Y joder, que no se le ganó a Cuba, pero ganasteis el corazón de 11 millones de dominicanos y algunos que no somos dominicanos de nacimiento, pero sí de adopción, que nos habéis metido otra vez en la vorágine de saber que el éxito va a llegar del futsal antes que después, ¿no? Y yo creo que esa lectura es con la que os tenéis que quedar y con la que tenéis que afrontar el futuro inmediato a partir de ya, ¿no? Y ojalá este nuevo grupo de la Federación Dominicana de Fútbol, de una forma u otra, de una manera u otra, pues siga contando con todos vosotros porque os habéis ganado el derecho de estar ahí y de estar continuando ese proyecto, ¿no? Que sin duda alguna habéis sido merecedores de todo el respaldo de una nación. Lamentablemente no de la Federación, pero sí de una nación. A ver si te escuchan. Escuchar a Xavier que tiene razón, chicos. Escucharlo, escucharlo. Bueno, pues Fernando, ha sido de verdad un placer, ¿no? Y tener Igualmente, Xavier. a gente como tú en un programa como este, que sois claros y transparentes, que explicáis sin ofender las verdades del barquero y que entiendo de que parte de este respaldo y reconocimiento que habéis recibido en el último trance de vuestro caminar ha sido, bueno, porque expusiste aquí todas esas vicisitudes que habíais padecido, ¿no? Y que os deseo, a ti personalmente, te deseo tanto a nivel profesional como personal, ¿no? Te deseo éxitos y como no a ese grupo que habéis sabido llevar a Nicaragua y que nos habéis representado con la máxima dignidad y con la máxima profesionalidad. Un abrazo muy fuerte, gracias por siempre ser cercano y porque yo quiero argumentar una cosa. Fernando Ballester no estaba en el medio de la voz radio
pues hablando con nosotros, como lo ha hecho hoy, lo ha hecho en otra ocasión anterior, pero sí que estaba comunicando conmigo cualquier situación que se producía y había, y yo os hacía luego llegar esa información. Fernando, de verdad, gracias y éxitos en tu vida, y tanto a nivel profesional como personal. Muchas gracias, Xavier. Un placer estar aquí. Ya lo estuve en la anterior ocasión. También lo he estado hoy, mucho mejor porque hemos hablado de cosas positivas también, y esto siempre es bueno. Y nada, cuando quieras, aquí estamos, y encantado de volver. Muchísimas gracias, un abrazo a todo el grupo y nada, a seguir trabajando, que no queda otra. Gracias de parte de todos. Bye bye, hasta la próxima. Bueno, pues aquí hemos tenido las palabras del director técnico de la selección absoluta de futsal, sin duda alguna una persona transparente, una persona clara, y que explica todo aquello que a veces bueno, uno no entiende, porque te explican unas historias que están muy lejanas a la realidad, ¿no? Gracias a hombres como Fernando Ballester, uno ha conocido esa situación anómala que se estaba produciendo con el futsal en República Dominicana, ¿no? Él ha argumentado aquí pues esa situación que todos también intuíamos, pero que nadie nos decía, por ejemplo, de la situación de Gustavo Gimondo con este grupo de futsal, ¿no? Una situación que conllevaba un malestar interno que sin duda pues hacía de que el trabajo no consiguiera los objetivos que eran necesarios, ¿no? Ya para ir concluyendo, porque hoy no tenemos programa nocturno, evidentemente no puedo acabar el programa sin argumentar y sin comentar esa jornada que vamos a vivir a partir de mañana, de la octava jornada de la LDF, ¿no? Una octava jornada a ver, un momentito, que se me ha perdido la imagen que tenía, pero la recupero rápidamente. Una octava jornada que va a quedar conformada de la siguiente forma, y que yo os hago llegar a continuación, ¿no? Recordad de que mañana viernes tenemos dos enfrentamientos. El primero se produce a las 5 de la tarde en el Cóndor de la Vega, donde Atlético Vega Real se va a dirimir ante Atlético Pantoja. Ambos equipos que vienen de un triunfo logrado en la anterior jornada, y un Atlético Vega Real que a nivel local va a despedir a su entrenador, La Beba Acevedo, un director técnico que en el fútbol profesional de República Dominicana ya lleva en su haber 73 victorias alcanzadas, y que va a conformar a partir del día martes próximo, va a formar pues parte de ese cuerpo técnico de las selecciones nacionales de nuestro país. Entiendo de como a nivel local Atlético Vega Real debe de hacer un reconocimiento al bravo director técnico, que recuerden, les llevaba camino a una final que no la lograba ante el Cibao Fútbol Club, y que va a tener un partido complicado ante Atlético Pantoja. Atlético Pantoja que ha tenido una actuación más o menos medio regular, pero que en la última victoria ante OIM conseguía de nuevo engancharse al grupo, yo no diría de cabeza, sino medio de la tabla clasificatoria. En estos momentos Moca Fútbol Club está en la tercera posición con 12 puntos, Atlético Pantoja está con 10, pero cuidadito que Atlético Vega Real está totalmente enganchado, está a la distancia de un punto, y la victoria, como digo, se va a convertir en importante para poder seguir sumando activos, incluso en la jornada de mañana, dependiendo mucho de lo que haga Moca, podría empatar en esa tercera
posición ante el conjunto mocano, ¿no? Otro partido interesante que vamos a vivir mañana. A ver un momentito, por favor, que se me ha ido de nuevo la pantalla. Otro partido importante, como aludíamos, era Moca Fútbol Club ante el conjunto de OIM que viene de perder el último enfrentamiento ante Atlético Pantoja y se va a enfrentar a Moca, que conseguía un empate en su último partido en extremis por mediación de Juan Ángeles en ese enfrentamiento que tuvo con Delfines del Este. Partido sin duda con dos equipos que van a estar arriba, que van a disputar la liga. Un OIM que hasta la semana pasada estaba inmaculado en cuanto al nivel de derrotas sufrida. Todos sus enfrentamientos habían estado acompañados con el marcador de empate o bien de victoria. Y vamos a ver, porque para retomar el camino del triunfo no podía tener otro conjunto más complicado que Moca Fútbol Club, que de la mano de Iram Apait, quiere hacer también cosas importantes y quiere volver a retomar el camino que le llevó a la final de la temporada anterior. El partido del sábado que se va a disputar en el Panamericano de San Cristóbal va a ser del conjunto local, Atlético San Cristóbal. Recuerden ustedes el farolillo rojo de la tabla, simplemente tiene en su haber un punto, ante Atlántico Fútbol Club de Puerto Plata, que viene de una jornada en la cual caía en el Leonel Plácido y que en estos momentos le deja enclavado en la tabla de clasificación en el 6º lugar, a 1 punto de Atlético Vega Real, a 2 puntos de Atlético Pantoja, y también le separa en 1 punto a Delfines del Este. Está con esa situación que puede, dependiendo cómo vaya la jornada, auparse a la 6ª posición de la tabla clasificatoria y meterse de nuevo en la liguilla, ¿no? Luego el partido que va a cerrar la jornada va a ser el de Delfines del Este ante Cibao Fútbol Club. En el día de ayer comentábamos con Rivaldo Correa este enfrentamiento sobradamente, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos todos en la retina el partido de inauguración que se celebró en el Cibao Stadium, donde Delfines del Este caía por un ajustadísimo marcador de 3-2, pero en el cual puso el termómetro diciendo y aludiendo sus credenciales para esta temporada 2024, mostrando de que va a ser un equipo que va a luchar por la clasificación, tal como decía Javier Molinari en su última entrevista de esta semana aquí en la Voz Radio. Ya no pasa lo que en temporadas anteriores, ¿no? Que todo el mundo sabía o preludía quién iban a ser los equipos que no iban a entrar en la liguilla. Este año Delfines del Este es un conjunto que muestra su carisma, muestra su calidad futbolística y que está peleándole los puntos a cualquier rival de la competición. Y por hoy, pues nada más. Ahí simplemente desearos de que tengáis un excelente fin de semana, ¿no? Y que vivamos intensamente esta jornada futbolística, la número 8 de la LDF. Marcaros con un rotulador fluorescente el día lunes a las 8 de la tarde, porque si todo funciona tal como lo tenemos previsto, ese lunes 29 vamos a tener al presidente de la Federación Dominicana de Fútbol aquí en directo, el señor José de Champs. Por primera vez como presidente de la federación se va
a dirigir al fanático dominicano desde La Voz Radio en nuestro programa, ¿no? Y bueno, yo os invito, como siempre, a participar activamente de los multichats que nosotros tenemos en el programa y que nos vayáis dejando cumplidas preguntas que sin duda alguna son de sumo interés para el fanático de nuestro país. Ya para cerrar el programa, agradecer a esos más de 12.000 oyentes que hemos tenido en este programa extraordinario en nuestro canal de Tuning y luego también en las redes sociales que habéis estado muy activos y partícipes, ¿no? Pero en Tuning y en nuestras páginas web hemos alcanzado pues esa memorable cifra en un horario no habitual de 12.000 oyentes que han estado muy atentos a las declaraciones de Fernando Ballester, ¿no? Gracias, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 8 y aquí seguiremos hablando e informando de este fútbol dominicano que nos gusta, que nos apasiona y que sin duda alguna, pese a quien le pese, nos hace tilín en los corazones. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club, el equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio, síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703 y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido, en cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión.